Listo, a ver. Hemos hecho lo siguiente, ¿no? A partir de una función y igual a f de x, hemos encontrado la derivada de y con respecto a x, a lo cual le hemos denominado la primera derivada de x o la f' de x. Esta forma de escribir, ¿no? También, ¿no? Le podríamos escribir así. De hecho, asimismo la demostramos, ¿no? Cuando vimos la derivada como una pendiente. El límite cuando delta x tiende a 0, ¿no? De una variación de y con respecto a una variación de x. Y finalmente, ¿no? Habíamos visto que la f' de x, ¿no? Era un límite que podía ser evaluable por el hecho de que se podía levantar la indeterminación que de allí surgía, ¿no? Era la función de x a la que se le añadía el incremento, se le restaba la función y se dividía para delta. Todas estas, ¿no? Son formas de escribir la derivada. Vamos a trabajar en la derivada como una razón de cambio, ¿no? Vamos a trabajar a partir de este concepto de aquí. Pero lo vamos a hacer para una función, ¿no? En la que la variable va a depender, ¿no? De otros factores, o más bien de factores que pueden ser medibles, porque hasta este momento la x simplemente le estamos tratando como variable independiente y a la y le estamos tratando como variable dependiente. Hemos hecho algunas aplicaciones, sin embargo, como derivada, todavía no lo hacemos. A ver, supongamos que tenemos la siguiente expresión, ¿no? ¿Cuáles serían las reglas si es que esta fuera la expresión que yo tendría que analizar? Aquí tendríamos que t sería el tiempo y haría las veces de variable independiente. Y la x sería la posición, ¿no? También se le puede conocer con el nombre de desplazamiento, ¿no? Haría las veces de variable dependiente. ¿Cómo sería la regla para derivar si es que esta fuera la situación? Les pongo un ejemplo muy específico, ¿no? Ejemplos de esto, ¿no? Ejemplos de esto, uno de los más comunes, ¿no? X sería una X que depende del tiempo, ¿no? Otra forma de escribirle a la X es como una X de t. Es una función que depende del tiempo. Y podría ser una de las más comunes. Podría ser velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si, por ejemplo, velocidad inicial es igual, ¿no? Supongamos, a 0, si un cuerpo parte del reposo, la posición, ¿no es cierto? Sería simplemente, ¿no? Si es que ocurre esto, la posición sería un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si la aceleración es igual a una constante, por ejemplo, si la aceleración es g, que sería la gravedad, supongamos, ¿no? La posición es un medio de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado por tiempo, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí describiría, ¿no?
el movimiento de un objeto que cae desde el reposo. Esta pudiendo ser, por ejemplo, la variable X de la posición horizontal podría cambiarse a la posición en vertical, es decir, podría ser más específico y decir que esta es una Y de t igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Otros, a esta de aquí, la posición en gravedad le llaman altura. Entonces sería una h de t, depende de t, ¿no? Le estoy dando nombres propios a la función. Sería un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Si es que la velocidad inicial no fuera 0, entonces habría que agregarle a la altura, ¿no es cierto? Habría que agregarle a la altura la velocidad inicial, ¿cierto? Por el tiempo. Y dependiendo de si la gravedad es positiva o negativa, ¿no? Se suele colocar negativa en el sentido de que la gravedad le frena a un objeto cuando sube, ¿no? Y positiva se le suele colocar cuando la gravedad le acelera a un cuerpo cuando baja, cuando cae. Les pongo, estos de aquí son solamente ejemplos, ¿no? ¿Cómo puedo yo visualizar funciones que dependen de una variable? Y prefiero poner ejemplos conocidos, los de la cinemática, los que ustedes conocen. Aunque en términos generales, esta sería la posición de un objeto en movimiento. Como la caída libre son objetos en movimiento, estos ejemplos servirían. Pero el más general para cinemática sería este, por ejemplo. Entonces, veamos qué puedo hacer yo con este tipo de funciones que dependen del tiempo. Le pongo f de t para hacerle general, ¿no? Porque, si bien es cierto, aquí me estoy refiriendo a t como tiempo y x como posición, yo lo que quiero es ver la derivada como una razón de cambio. Es decir, que esto de aquí incluso sería ya una situación particular de la cinemática, porque podría generalizar mucho más el problema. De hecho, la clase es para eso. A ver, veamos qué puedo hacer con esto. Las derivadas, como podemos ver aquí, se hacen con respecto a la variable independiente. Uno deriva con respecto a x, porque x es la variable independiente. Aquí, la variable independiente es el tiempo. Por lo tanto, la derivada tiene que ser con respecto al tiempo. ¿Cómo podría escribirse la derivada de esto? La derivada de x habría que hacerse con respecto al tiempo, porque el tiempo es la variable independiente, y el resultado sería la primera derivada de esa función. Para eso hay que tener bastante claro cuáles son las variables, ¿no? En este caso, las variables son x y t. Velocidad inicial, en el ejemplo específico, no es variable. Porque si un objeto parte con una velocidad, ¿no? Aunque esté en otra posición, esa velocidad con la que partió ya es inamovible. Y en este caso, ¿no? La aceleración es para la cinemática, ¿no? Por lo tanto, es un caso específico del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en este caso, la aceleración es constante. Por eso les puedo dar esto como ejemplo. Por lo tanto, aquí estas no son variables. La única variable es el tiempo y la posición que toma el objeto. Esto de aquí representaría una razón de cambio. La derivada sería una razón de cambio. Veamos por qué. De x a de t es f' de t y f' de t, ¿no es cierto? O de x a de t mismo. Puede ser entendido como un límite. Es decir, de x a de t es igual al límite, ¿cierto? La variable cambió a t
es decir, un incremento del tiempo, que tiende a cero, de un delta y sobre un delta x. En este caso sería de un delta x sobre un delta t. Analicemos esta expresión desde el punto de vista específico de la cinemática. Desde este. ¿Qué sería un delta x? Un delta x sería una posición, ¿no es cierto?, de llegada menos una posición de partida. ¿Qué sería un delta t? Un delta t sería un tiempo 2 de llegada menos un tiempo 1 de partida. Eso sería delta t. Esto visto, ¿no?, desde el punto de vista de que yo puedo saber desde dónde parto, ¿no es cierto? En qué momento parto y desde dónde parto. Pero le dejo abierta el tiempo del recorrido. Puedo recorrer unos 5 segundos, pero también puedo ver qué pasa después de 7 segundos, de 10 segundos, de 20 segundos. Es decir, el tiempo de llegada podría quedar abierto. Y dependiendo de eso, la posición también puede quedar abierta. Es decir, yo puedo estar en una posición en un tiempo de 7 segundos, pero si transcurren 10, ya estaré en otra posición. Podemos decir entonces que esto de aquí, para dejarlo abierto, sería una X menos una posición inicial. Y este de aquí sería un tiempo menos un tiempo inicial. Un tiempo. Esta comparación de X a de T como el límite de delta T tendiendo a C, ¿no?, podría reescribirle de esta forma, es decir, una posición a la que le resta una posición inicial y un tiempo al que le resto un tiempo inicial. Seguirían siendo estos un delta X y este seguiría siendo un delta T. Entonces, si yo reviso esto, tengo una expresión parecida en la cinemática para expresar lo mismo. Veamos si ustedes se acuerdan. Aquí es igual, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? El más simple, el más básico. ¿Cuál es la fórmula básica de esto? Ustedes lo habrán visto. Ustedes ya están en el tercer ciclo, ¿no? Ya han tenido una física. ¿Cuál es la fórmula que relaciona la distancia con el tiempo? No sé si alguien me puede decir. ¿La velocidad? La velocidad, aquí es igual. Distancia sobre el tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Exacto. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Eso quiere decir que esta distancia, ustedes la miden respecto de una distancia inicial, ¿no? Sino que la distancia inicial generalmente se le denomina con 0 y el tiempo inicial se le denomina generalmente con 0. La forma más general de expresar esto es, ¿no?, la distancia que recorre un objeto menos la distancia inicial o de partida, que también se le puede poner sub 0, ¿no? Estoy queriendo hacer un razonamiento para relacionarlo con esto. Y el tiempo. Generalmente decimos que partimos desde un tiempo igual a 0, pero asimismo podemos partir, ¿no?, desde un tiempo inicial. Una fórmula más general para esto sería, ¿no es cierto?, la llegada menos la partida, dividido para el tiempo de llegada menos el tiempo de partida. Podríamos entenderle así. Si ustedes se fijan, esto de aquí es igual que esto. Lo único que estoy haciendo aquí es haciendo que
el incremento del tiempo, es decir, el tiempo que transcurrió desde que partí hasta que llegué, sea prácticamente el mismo. Es decir, si el tiempo 1 es, o se visualiza como 0 segundos, ¿no? El tiempo t, el tiempo de llegada, se va a medir casi en el mismo instante, es decir, cuando han transcurrido apenas 0,1 segundos. Esa sería la diferencia entre esta expresión y esta de acá. El hecho de que aquí los tiempos se miden en espacios grandes, mientras que en la derivada los tiempos se miden en tiempos muy pequeños. Las variaciones son pequeñas. Si es que un objeto recorre, supongamos que es rectilíneo, ¿no? Una distancia. Yo digo, aquí está la posición 1, porque el objeto pudo haber venido de más acá. Y aquí está el tiempo 1. Si yo quiero saber en dónde va a estar después de un tiempo t. Por eso ustedes, al recorrido que se hace, le dicen, bueno, para irme desde aquí hasta acá, yo necesito imprimir una velocidad v, porque si no hay desplazamiento, no va a haber velocidad. Y si no hay desplazamiento, no va a haber posición final. Entonces, lo que hay de por medio es una velocidad que me permite saber la distancia que yo recorrí desde aquí a acá y el tiempo en el que lo hice. ¿Cuál sería la diferencia respecto de esto? La diferencia sería de que todo el recorrido se convierte en puntos de posición inicial y posición final, supongamos. Es decir, cojo esto y parto, ¿no? En muchos momentos en los cuales voy a tomar este, ¿no? Este de aquí le voy a hacer la partida y este de aquí le voy a hacer la llegada. Este de aquí sería el tiempo 1, este de aquí sería el tiempo t, este de aquí sería x1 y este de aquí sería x. Para yo saber qué pasa en este intervalo pequeño, ya no lo puedo hacer con esta fórmula. Para yo poder saber qué pasa en este intervalo pequeño, ¿no es cierto? Con esta condición. Lo tengo que hacer con esta forma. Por lo tanto, aquí, lo que estoy diciendo es que lo que necesito es una velocidad, ¿no? Que se puede medir mediante una razón de cambio, ¿no? Una razón de cambio entre la posición y el tiempo. Es decir, un límite. Cuando el tiempo tiende a hacerse cero, de una variación de la posición con respecto a una variación del tiempo. Eso es B. Si es que eso es B, fíjense, lo que tenemos es esto. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la velocidad termina siendo la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada como razón de cambio, dicen aquí, ¿no? ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. Veamos si eso es cierto. Aquí estaría ya el razonamiento que nos lleva, ¿no?, a pensar que esto sería correcto. Veamos este ejemplo. Yo decía, X es la posición de un objeto que se puede medir en cualquier instante si se conoce la velocidad inicial, ¿no?, más un medio de la aceleración que también se supone constante.
y conocido, multiplicado por el tiempo. Vamos a hacer ahora la operación de x a de t. La operación de x a de t sería la variación de la posición con respecto al tiempo. Hagamos que esta posición, que se puede conocer, varíe con respecto al tiempo, con las reglas de derivación. A ver, las constantes no se derivan, las que se derivan son las variables. Si la constante está solita, la derivada de la constante es 0. Pero como está acompañada de la variable, lo que hay que derivar es la variable. Si t es la variable, ¿cuánto valdría la derivada de t con respecto a t? Alguien que me diga. 1. 1 por velocidad inicial, más. Esto no se deriva, esto no se deriva, lo que se deriva es t al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de t al cuadrado? 2t, ¿no es cierto? Sería 2 sobre, en este caso 2 a t. 2 se va con el 2. Dx a dt, ¿no? Dx a dt según esto es b. Por lo tanto, podría escribir esto de dos formas. Dx a dt es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aunque en la cinemática ustedes a esta fórmula de aquí más le conocen, ¿no?, por la forma velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De ahí proviene esta fórmula de velocidad. Del hecho de que la variación de la posición con respecto al tiempo se denomina velocidad. Esto estaría probando, ¿no?, de que la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo se llama velocidad. Este sería el caso de la cinemática. La derivada como razón de cambio. Ahora, ustedes están acostumbrados a que los movimientos se den en el marco del movimiento rectilíneo uniforme dentro de la cinemática. Pero la cinemática en realidad puede ampliarse, ¿no?, a otro tipo de estudios. De hecho, este de aquí ya es un caso particular, es el de la caída libre. Pero también hay el movimiento parabólico, el movimiento circular. Y pueden haber otro tipo de movimientos. Por ejemplo, este análisis que se hace aquí, que hice específicamente para una recta, puede hacerse dentro de un movimiento que sea curvo. Es decir, yo parto de aquí y no estoy obligado a seguir una línea recta. De hecho, eso es lo inusual. Lo usual es que yo parta y haga un recorrido, ¿no?, de cualquier tipo, para, partiendo de una posición, llegar a otra, ¿no?, mediante una variación de la posición y del tiempo. Es decir, esto quedaría mejor descrito, ¿no?, ya no con la fórmula velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto quedaría mejor descrito como una X, ¿no?, una X igual a f de t. Una X igual a f de t, cuya velocidad va a ser igual a de x a de t. ¿Y por qué puedo hacer eso? Supongamos que cojo un espacio, un pedazo de movimiento. A ver, voy a tomar un punto de partida aquí y un punto de partida acá. Si ustedes se fijan aquí, siendo difícil analizar todo el movimiento porque se da en una curva y la posición va variando
a medida que varía el tiempo. En este pedacito de aquí se da un movimiento rectilíneo. Y en este pedacito de aquí lo único que ha cambiado, ¿no?, es una fracción de tiempo, lo cual me ha hecho que el objeto se mueva una fracción de posición. Es decir, partió de una posición 1 a una posición 2, en la cual el movimiento sí que se da en línea recta. Esto pasa incluso en los momentos en los que el objeto puede estar dando una curva. Es decir, esta curva se parece tanto a una recta que se puede aplicar el mismo razonamiento. Pequeña variación de tiempo, pequeña variación de posición. Y si hago este análisis en todo el trayecto, el movimiento no es más que la suma de pequeños movimientos rectilíneos. Este mismo análisis ya lo habíamos hecho, acuérdense, cuando vimos la derivada como la pendiente de una recta. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con una recta, porque esto es una curva. Sin embargo, hicimos un análisis de una posición 1 a una posición 2, en la que esto hacía las veces de hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, al proyectar ese triángulo, esto terminó siendo un delta X. Y eso terminó siendo un delta Y. Y lo que hacíamos era comparar esta delta Y con esta delta X para sacar la inclinación de esta recta y poder hallar este ángulo teta. Entonces, si llevamos el análisis de la hipotenusa a todo el movimiento, lo que estamos haciendo es esto. Y esto me daría la velocidad como una razón de cambio. Ahora, ¿cómo cambiamos al concepto de velocidad por el concepto de razón de cambio? Ya hemos hecho el primer acercamiento, ¿no? Razón de cambio. En este caso específico, esto es una razón de cambio. ¿De qué? Posición respecto al tiempo. Eso quiere decir que si la variable ya no es el tiempo, pero sí es la variable independiente, puedo llegar a generalizar el concepto de la derivada como razón de cambio al concepto de la y igual a f de x. ¿Por qué? Porque yo ya dije, ¿no es cierto?, que la de y a de x es igual. ¿No es cierto? Fíjense. Esto de aquí también será de alguna forma una velocidad, ¿cierto? La primera derivada de una variable independiente. También ha sido o es una razón de cambio. ¿Qué varía aquí? La variable independiente, ¿no es cierto?, la variable dependiente, ¿no es cierto?, respecto de la variable independiente. Fíjense que acá es lo mismo. Posición, que es la variable dependiente, respecto al tiempo, que es la variable independiente. Entonces, con este mismo razonamiento, esta también es una velocidad. Es una velocidad de cambio, es una razón de cambio. ¿De qué? En términos generales, de la variable dependiente respecto de
la independiente. Si es que estuvimos viendo el movimiento como un ejemplo, ¿no?, de razón de cambio. La razón de cambio se da en cualquier situación en la que tenga una variable dependiente y una independiente. Eso es todo lo que se requiere, porque el concepto de derivada se aplica de la misma forma. Es decir, la derivada termina siendo una velocidad de cambio, ¿no?, una razón de cambio entre la variable dependiente, ¿no es cierto?, respecto del independiente. Queriendo relacionarles de estas dos, ¿no? De aquí me fui acá, y de acá estoy volviendo acá para verle la derivada como una razón de cambio. Ahora, los ejemplos que se pueden hacer de esto son bastante interesantes, ¿no? Comencemos con el que ya planteamos, ¿no? X es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos a aplicar entonces este concepto de razón de cambio, es decir, de X a dt. Es una razón de cambio entre la posición y el tiempo. El resultado no es más que derivar la función, es decir, velocidad inicial más, ya haciendo, ¿no es cierto?, aceleración por tiempo. Y le dejo así, es decir, ya no le pongo la b. Yo sé que esto es una velocidad de cambio, una variación, una razón de cambio entre la posición y el tiempo, pero le dejo así. Ahora, veamos ya como otro ejemplo, ¿no? Digamos que esto de aquí es el ejemplo. Hace un momento vimos que, a ver, eso lo dejamos escrito acá. Hace un momento vimos ya esto, pero este era el concepto cinemático. Ustedes dicen velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso es cierto. Tomemos entonces la palabra. Hagamos el ejemplo 2. Velocidad es igual a velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo. Voy a aplicar el mismo concepto de razón de cambio. Voy a ver, ¿de qué depende la velocidad? ¿Qué es B? B es una variable que no depende de velocidad inicial ni de aceleración, sino de tiempo. Que esta ya está dada y esta también, pero esta está cambiando. Entonces la velocidad es una función del tiempo. Velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo. Variable independiente, variable dependiente. Para que la derivada pueda actuar como una razón de cambio, tengo que derivar B con respecto a T para aplicar este mismo concepto. ¿Cuál sería el resultado? La derivada de una constante, 0, más un medio de aceleración, no derivo porque es constante, lo que derivo es T. La derivada de T con respecto a T, ¿cierto?, sería igual a, este un medio no era, ¿no? No, nunca vi. Un error, le puse de más. Simplemente aceleración por tiempo. Por lo tanto, aquí sería aceleración por tiempo. No derivo A, sino derivo T. La derivada de T es 1, por A es A. El ejemplo 2 me está botando un nuevo concepto. La derivada de B con respecto a T, es decir, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo,
se está llamando o ha sido la aceleración. Ese es un concepto físico que ustedes conocen. La razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o qué tan rápido cambia la velocidad respecto del tiempo, a eso se le llama aceleración. Un ejemplo típico de esto es la aceleración de la gravedad. ¿Qué es G? La variación de la posición en altura, ¿no es cierto? En velocidad de caída, ¿no? La velocidad de Y, que generalmente se le suele llamar. La derivada de la velocidad de caída, ¿no? Con respecto al tiempo. Eso es la gravedad. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad a medida que un objeto cae? A eso se le llama gravedad. Aceleración de la gravedad. Estos, por decir, los más conocidos, ¿no? Supongamos el movimiento circular uniformemente varía. Supongamos. Ustedes allí relacionan posición, ¿no es cierto?, de un objeto que se mueve sobre una curva, ¿no? Circular. Y esos movimientos lo miden respecto del ángulo que describe el objeto. Y ese ángulo lo van midiendo con respecto al tiempo. En otras palabras, la función de posición angular, ¿no es cierto?, se mide con respecto al tiempo. Aquí es igual a la velocidad angular, ¿no es cierto?, de inicio, multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Lo único que cambia es la forma, ¿no? La forma como se da el movimiento y obviamente las variables, aunque el tiempo es el mismo de acá. De hecho, hay como relacionar la posición angular con la posición lineal. Esto ocurre especialmente cuando se quiere analizar objetos circulares en movimiento lineal, una rueda. ¿Qué será entonces la variación de la posición angular con respecto al tiempo? La variación de la posición con respecto al tiempo, derivando esto de aquí. Esto no derivo. La derivada de esto, ya sé que el 2 se va a eliminar con este 2, es alfa por t. Solo que a esto ustedes no le denominan dWA de t, sino que le llaman velocidad angular. Y de la misma forma pueden llegar a restablecer, si es que derivan W con respecto al tiempo. Derivando esto, la derivada de esto es 0, la derivada de t es 1 por alfa. Ese sería el concepto de aceleración angular. Esto podría ser un ejemplo 3. Ahora aquí una pregunta, ¿no? ¿Los desplazamientos están obligados a ser lineales o circulares? Ya no.
Los desplazamientos pueden ser de cualquier forma. Y la derivada como razón de cambio, ¿no?, ya no dependería de ser una línea recta. Por lo tanto, esto de aquí es más general. Es decir, basta que ustedes sepan la ecuación del movimiento. Por ejemplo, es que la ecuación del movimiento es t al cubo menos 12t cuadrado más 36t menos 24. Esta sería la posición en cualquier instante de un objeto. Ya me estoy refiriendo a un objeto que se mueve en cualquier de cualquier forma. A ver, perdón. Les daba este ejemplo, ¿no? La posición, supongamos que es esta. Ya no tiene por qué ajustarse a lo de acá. Estos terminan siendo solamente ejemplos. El concepto es lo que prevalece. Basta que yo cambie la posición con respecto al tiempo, ya tendré la velocidad del objeto. La velocidad del objeto ha sido 3t al cuadrado menos 24t más 36. Esta de aquí sería la velocidad de cambio, o la razón de cambio, ¿no?, de la posición con respecto al tiempo para este objeto específico. Por lo tanto, esta es una velocidad. La velocidad aquí está dependiendo del tiempo. Es decir, sería 6. A ver, perdón. La misma, ¿no? 3t al cuadrado menos 24t más 30, a ver, le puse aquí 3t, 36, ¿no?, más 36. Pregunta, ¿cuánto valdría la aceleración de este objeto? La aceleración de este objeto ya no sería constante ni lineal. Sería de v a dt. La variación de la velocidad con respecto al tiempo de este objeto sería 6, ¿no? Antes era 3t cuadrado, ¿no? 3t cuadrado. Sería 6t menos 24. Eso terminaría siendo aceleración. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que esto de aquí es instantáneo, porque son análisis que se hacen en momentos específicos. Aquí estará el segundo inicial, ¿no? De ahí irá, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos. Supongamos que el recorrido se dio desde el segundo 0 hasta el segundo 12. Supongamos que hacer este movimiento le tomó 12 segundos a este objeto. Entonces aquí tendría una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad del objeto cuando está a mitad de recorrido? Supongamos que quiero saber cuál es la velocidad de aquí. Fácil. Si tienen la posición, deriven esa posición y pónganle el tiempo en el que quieren saber la velocidad. La velocidad yo quiero saber en el segundo 6. En el segundo 6 la velocidad sería, ¿cierto?, 3 por 6 al cuadrado. Voy a ponerle más acá. 3 por 6 al cuadrado menos 24 por 6 más 36. Esa sería la velocidad en el segundo 6. ¿Y cuál sería la aceleración en el segundo 6? La aceleración también depende del tiempo, ya no es una constante. La aceleración sería 6 por 6, ¿no es cierto? Menos 24. A ver, menos 24. A ver, así. Lo único que tengo que tener presente son las unidades de medida. La posición
¿no es cierto? Se mide en metros. La posición respecto al tiempo. La posición se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, la posición respecto al tiempo será metros por segundo. La velocidad respecto al tiempo. La velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos. Metros por segundo y el tiempo en segundos. Esta es la medida de la aceleración. Extremos con extremos, medios con medios, metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración será en metros por segundo al cuadrado. 36 menos 24, ¿no? 12 metros por segundo al cuadrado. La velocidad, hacen esta operación y tendría. Ese es el concepto, chicos. No sé si tienen alguna inquietud. Esto quiere decir que podrían replantearse toda la cinemática desde este punto de vista. Les leo un problema, ¿no? Dice, suponga que un corredor en una carrera de 100 metros. Voy a plantearles la cinemática desde este punto de vista. Dice, un corredor en una carrera de 100 metros, ¿no? Voy a ponerle así, ¿no? Para acordarme nada más. Distancia 100 metros. Está a S metros de la línea de meta, T segundos después del inicio de la carrera. Es decir, un corredor parte de aquí. Tiene que llegar acá. Y este corredor está aquí. La distancia de aquí a acá dice que es S. Y está aquí, después de que han transcurrido de aquí hasta acá, T segundos. Y S le está haciendo una función que depende del tiempo del recorrido. Dice que S de T es 100 menos un cuarto de T al cuadrado más 33T. Dice que se determine la rapidez a la que va el corredor. Al inicio de la carrera, y al final de la carrera. Ustedes han visto, ¿no? Una carrera de 100 metros, típica de las Olimpiadas. Todos los corredores están aquí y parten lo más rápido que puedan hasta llegar acá. Se demoran aproximadamente entre 9 y 10 segundos, ¿no? Creo que el récord está en 9, algo. Entonces, al hacer esa medición, en lugar de medir, ¿no? En lugar de hacer que este recorrido sea de aquí a acá y que los corredores lleven una velocidad constante y una aceleración constante, eso en la realidad no es cierto, porque si ustedes se fijan, los corredores parten, van acelerando, ¿no? Adquieren cierta velocidad uniforme cuando están desde la mitad del recorrido en adelante, ¿no?
y procuran rematar lo más rápido que puedan aquí. Entonces, eso de allí se ha hecho en forma de una función. Y lo que les está preguntando es cuál es la velocidad al momento de partir y cuál es la velocidad al momento de llegar. Entonces, ¿qué es la velocidad? Según esta forma de darnos el problema, si es que S es la posición, fíjense que ya no están atados a que si no es X ya no vale. Aquí le está diciendo que la posición es S. Puedo quitarles del lío y hacer que la S sea X y listo, ¿no? Y ya acá todo tendría sentido, pero al contrario, yo lo que quiero es generalizar al máximo. Si la posición le dicen que es S, yo no tengo ningún problema. La velocidad, ¿no? Entiendo la derivada como una razón de cambio, ¿no? Una velocidad de cambio entre la posición y el tiempo. Eso es velocidad. Por lo tanto, ds de t sería una velocidad. ds de t sería 100 menos, ¿cierto? Un cuarto. Esta no se deriva, lo que se deriva es lo que está dentro, ¿cierto? Sería la derivada de t al cuadrado, sería 2t, más la derivada del 33t, sería 33. Puede haberle desarrollo, a ver, la derivada de 100 es 0, ¿no? Estoy poniéndole 0 menos. Y luego puedo haber hecho antes o después, ¿no? Pero en este caso lo estoy haciendo después. 0 no cuenta. Un cuarto por 2, ¿no es cierto? Sería menos un medio de t, menos un cuarto de 33, sería 33 cuartos. Esa ha sido la velocidad. Entonces aquí me está preguntando, ¿cuánto vale la velocidad? ¿No? Que es de S de t en 0. Es decir, cuando han transcurrido 0 segundos. Cuando han transcurrido 0 segundos, lo único que va a haber es, ¿no es cierto?, una velocidad, más bien al contrario, seguramente los que hicieron esto consideraron, ¿no? Por ejemplo, pudieron haber considerado la velocidad del viento, es decir, el viento está soplando en contra. En estas pruebas de velocidad, el viento ya interviene porque les impide avanzar. Entonces, para poder comenzar, necesitan luchar en contra de una velocidad que viene. En este caso sería menos un medio, el tiempo que es 0, menos 33 cuartos. El momento de la partida es menos 33 cuartos metros por segundo. Hay que poner la unidad, ¿no? Si es que le mido así la velocidad al momento de llegar, fíjense cómo me está dando aquí una referencia, ¿no? Me está dando aquí una referencia de cómo puedo yo medir una velocidad en este sentido negativo. Ahora, fíjense que S en realidad no es, por eso le cambia de X. Yo diría si es que es la posición inicial y esta es la final, esto es de X, ¿cierto? Entonces este problema no está hecho en función de X, sino que este problema está hecho en función de la distancia que le falta por recorrer. Es decir, al llegar, ¿no es cierto?, la distancia que le falta por recorrer ya sería más bien 0 y el tiempo sería el total, ¿no es cierto? Analicémosles desde ese punto de vista, porque como yo no tengo el tiempo que demora la carrera, ¿no es cierto? ¿Cuánto deberá ser S al finalizar la carrera? Al finalizar la carrera, S tiene que ser igual a 0. Si es que S es igual a 0, ¿no es cierto? 0 es igual. Se sigue viendo, ¿no? 0 va a ser igual a 100 menos un cuarto de el tiempo al cuadrado más 33t.
despejando de aquí sería un cuarto. No, sería más bien, despejando de aquí, pasándole acá y el 4 le paso multiplicando, tendría t al cuadrado más 33t igual a 400. O le pondré de una vez, ¿no? Menos 400 es igual a 0. Aquí voy a tener entonces dos tiempos. Voy a sacar el que sea más adecuado para el tiempo de llegada. A ver. Voy a hacer así. Ahí se ve. Esta S es la posición, ¿no? Esta S es la posición medida respecto del punto de llegada. Es decir, entre más transcurre el tiempo, más pequeño es S. Al inicio de la carrera, el tiempo es 0, no hay problema. Pero al final de la carrera yo no sé qué tiempo ha transcurrido. Lo que sí sé es que S, al momento de la llegada, va a hacerse 0. Entonces 0 sería igual a esto. Despejando aquí, esto sería. T sería igual entonces a menos 33. Más menos la raíz de 33 al cuadrado menos 4 por 1 y por 400. Todo esto dividido para 2. Aquí están los dos tiempos. No sé si es que ustedes tienen calculadora a mano y me pueden dar haciendo este cálculo. No sé si alguien me puede decir cuánto sale. Bueno. Esta raíz de aquí me ha salido 26,25. Ahí tendría los dos tiempos. Sería menos 33 más 26,25 dividido para 2. El primero sale menos 3,37 y el segundo. Profe, 400 no es negativo. Profe, es negativo. Queda 9,42. Ah, ya, perdón. Es menos, sería... Ah, el 26 me da... ¿Cuánto da esto? Profe, yo le saqué directo ya y con A ver, menos y tengo los menos de dos ahí. tiempos. El 1 es menos 42,42. ¿El otro? Y ya. 9,42. ¿Positivo o negativo? Positivo, profe, asistente. Positivo. Ya, ¿están de acuerdo que estos son? ¿No? Sí, parece que acá me confundí en el sí. A ver, ¿cuál de los dos tiempos tomarían? El 2. Este de aquí, ¿no es cierto? Parece que es más real, porque este de aquí me está mandando a una situación en la que no parece real, ¿no es cierto? No olviden que nosotros siempre tenemos que llevarle a nuestro problema la situación real. En este caso, al tener esto, yo tendría un tiempo de, a ver, aquí sí se ve, ¿no? 9,42 segundos.
Pero al final de la carrera, lo que me pide es que yo sepa cuánto vale la velocidad del corredor. Entonces, la velocidad del corredor va a ser de S a de T. En este caso, sería un tiempo de 9,42. Es decir, de S a de T. ¿Cierto? Va a ser igual a, según la derivada que obtuve. Y vamos a interpretar ese negativo, ¿no? Sería menos un medio de 9,42. Menos 33 cuartos. Venme haciendo esto. ¿Cuál sería esa velocidad? ¿Están haciendo? Menos 12,96. ¿Cuánto? Menos 12,96. 96. A ver, veamos cómo vamos a interpretar este negativo, porque se va a pensar, bueno, pero estoy llegando con velocidad negativa. Lo que pasa es que estoy midiendo la posición respecto de S, ¿no? Es decir, estoy viendo el movimiento desde acá hacia acá. Entonces, ¿qué empiezo a ver? Empiezo a ver que los corredores empiezan a acercarse, ¿no es cierto? Hasta este punto. Y si yo estoy observando desde acá, ¿no es cierto? A la izquierda será negativo. Esa sería la interpretación del signo. ¿Cuál sería la situación real? La situación real es que están cruzando la meta a 12,96 metros por segundo, ¿no? Después de haber recorrido 9,42 segundos para hacer que S valga 0. Esa sería la interpretación que se haría de estos resultados. ¿A qué velocidad llega? Llegan a 12,96 metros por segundo. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, esta velocidad de aquí, que también nos salió negativa, la velocidad de inicio, ¿no? Esa sería la velocidad de arranque, o la velocidad a la que arrancan los corredores. 33 para 4. ¿No? Fíjense, arrancan a 8,25 metros por segundo. Empiezan a acelerar a tal punto que llega aquí, a una velocidad de 12,96 metros por segundo. No sé si ustedes han visto esas cámaras, ¿no? Esas cámaras que miden la velocidad a la que cruzan los corredores. Esas cámaras son justamente, ¿no? Las que miden esa velocidad negativa, porque le ven desde acá cómo viene, y se va acelerando y cruza aquí una velocidad. Si hacia acá es lo positivo, hacia acá sería lo negativo, pero esto es perfectamente interpretable por el signo. Nosotros, ¿cómo le analizaríamos? Parten a 8,25 metros por segundo y llegan a 12,96 metros por segundo después de haber recorrido 9,42 segundos los 100 metros. Finalmente, ¿no? Esto tiene, como les decía, muchas aplicaciones, es decir, basta una variable independiente y una dependiente. Otras de las que son bastante comunes son estos de el costo y el precio, ¿no? Costo y precio. Generalmente al precio, ¿no? Se hace en función de unidades, ¿no? Unidades de producción. Esto tiene mucha importancia para los economistas, por ejemplo. A ver, perdón. Ahí. Le bajé mucho hasta acá. Este precio se puede poner, ¿no? O se fija en base a las unidades de producción.
el precio que se pone en las unidades de producción, si las unidades de producción son X, ¿no? Yo le multiplico las unidades producidas por el precio y lo que me da es el costo. Entonces, un ejemplo específico, ¿no? Suponga que C de X es el costo de producir X juguetes en una fábrica, por ejemplo. Entonces, C de X, ¿no es cierto?, es la función del costo. Por lo tanto, la derivada de C con respecto, la derivada del costo con respecto al número de unidades, ¿no es cierto?, será la variación o la razón de cambio del costo respecto al número de unidades. Se sigue cumpliendo exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que una fábrica sacó su función de costo, es decir, a mí me cuesta producir X juguetes, como ejemplo, ¿no? 110 más 4X más... A ver, aquí está así, ¿no? Estoy tomando un ejemplo del texto. A este costo de aquí, la razón de cambio del costo respecto al número de unidades, ¿no?, es una velocidad, ¿no es cierto?, de cómo cambia el costo respecto a las unidades. También es una velocidad de cambio. Los economistas a esto le denominan costo marginal. Pero sigue siendo eso, ¿no?, una razón de cambio. Entonces dice, si en una empresa que fabrica juguetes, esta es la función del costo, ¿cuál es el costo marginal? Es decir, ¿cuál es la variación del costo respecto de las unidades que produce? Para esta empresa, si esa es su función, sería la derivada de esto 0, ¿no es cierto?, más la derivada de 4x4, más la derivada de esto que sería 0,04. ¿Por qué? Porque producir el primer artículo es mucho más costoso que producir el último. Pues con esto pueden medir, ¿no es cierto?, con esto pueden medir el costo de producir cada uno de los artículos y cómo va variando artículo por artículo. ¿Cuánto le está costando a la empresa? ¿No? ¿Cuánto le está costando a la empresa? La derivada de C, ¿no es cierto? ¿Cuánto le está costando a la empresa producir el artículo número 10? Producir el artículo número 10 a la empresa le está costando 4. El costo es en unidades monetarias, ¿no? Este sería dólar. ¿En qué se mediría esto? En dólares por unidad. Entonces, ahí ya tiene sentido hablar del costo, que le denominan costo marginal o la derivada del costo. Al producir la décima unidad está gastándose 4 dólares más 0,04.
por 10, es decir, 0,04 por 10 sería 0,4, ¿no? Más 4 sería 4,4 dólares la unidad. ¿Cierto? Entonces, entre más unidades hago, ¿no es cierto?, más tengo para vender. Pero obviamente, ¿no es cierto?, hay más mano de obra, hay más luz que pagar, más remuneraciones, etcétera. ¿No es cierto? Esta función del costo ya incluiría todo eso y le han hecho depender ya solamente de las unidades producidas. Entonces, supongamos que va a producir 20. ¿No es cierto? Entonces sería 0,04 por 20. 0,8, es decir, 4,8 dólares la unidad. Ya hemos de ver problemas de optimización en el siguiente resultado, pero por lo pronto vayan viendo que estos problemas no son problemas estáticos, sino dinámicos. Es decir, la variación de una con respecto de otra se da una velocidad y esa velocidad es cambiante. La velocidad de, en este caso, producir juguete sería, al producir el juguete número 100. ¿No es cierto? Ya le costaría 8 dólares, porque esto ya se hace 4 más 4. Y esto ayuda a que se puedan tomar decisiones respecto de cuánto es lo adecuado y cuánto es lo que me podría llevar a maximizar, por ejemplo, utilidad. Es decir, lo único que yo necesito es que me describan qué es lo que está midiendo la función. Si en este caso la función está midiendo costo, yo puedo, al derivar, hallar la razón de cambio del costo respecto al de unidades producidas. Y eso me permitirá saber, ¿no?, cuánto cuesta producir cada unidad. Y podría saber cuánto me cuesta, ¿no?, producir determinada unidad específica o cuál es la velocidad a la que estoy produciendo a medida que voy incrementando el número de unidades. Aquí, por la forma que tiene la fórmula, evidentemente, entre más unidades se produce, ¿no?, el costo se incrementa. Entonces, puede tomar decisiones respecto de cuántas unidades son adecuadas de producir para maximizar la utilidad. Eso se verá en el siguiente resultado, pero como razón de cambio ya puedo analizar. A ver, vamos a hacer una tarea, ¿no?, ya no pensada para la próxima clase. Vamos a hacerle como tarea 12 y allí estaríamos concluyendo ya este resultado de aprendizaje, ¿no? Vamos a hacer a ver. A ver, no, el 1 no. 5, 10, 15, 20, 25. 5 ejercicios. Resolver e interpretar los problemas 5, 10, 15, 20 y 25. ¿No?, de la página
150 y 151 del libro de Leighton. No son para nada difíciles, ¿no? Pero eso de aquí es lo clave. Básicamente es una función que hay que derivar e interpretar el resultado como una razón de cambio. Para ir interpretando, así como interpretamos velocidades, aceleraciones, costos marginales, etc. Ir viendo que basta que yo tenga una variable independiente y una dependiente, puedo aplicar la derivada como razón de cambio e interpretar el resultado. Veamos entonces si es que esto podemos hacer, y la retroalimentación trabajamos en la sesión del viernes para que ustedes puedan ya irse tranquilos a preparar su examen sabiendo que tienen los conocimientos suficientes y que lo que les falte pues tendrán que repasar un poco para que lo puedan dar, ¿no? y tener una calificación acorde.